Presentamos su programa Enfoque en el Reino. Queridos hermanos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. En esta ocasión para compartir bajo el tema La manía de arruinar el idioma. Alertas con el idioma. Hebreos 1:5 dice con referencia al Mesías: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? O yo seré para él padre y él será mi hijo. Es la Biblia en el lenguaje básico. El marcado contraste entre el mesiánico Hijo de Dios y los ángeles ofrece un testimonio roca, un testimonio firme sobre el hecho de que el Mesías no era un ángel. Esto no ha disuadido a los testigos de la atalaya que rodean el globo con su enseñanza que identifica al arcángel Miguel con Jesús. El lenguaje bíblico proporciona una clara profecía de la venida a la existencia del Hijo de Dios. El Nuevo Testamento celebra este maravilloso evento con simplicidad transparente. Véase también Lucas 1:35, Mateo 1:20, Hechos 13:33, hablando de la procreación o el inicio, el principio del Hijo, mientras el verso 34 de Hechos 13 habla de su resurrección. Juan 5:18 da testimonio de esto. Una charla reciente sobre el matrimonio gay apunta a la facilidad alarmante con que el público permite llanamente ingresar nuevos significados en nuestra lengua. Preciosa. El diccionario oficial de cualquier lengua es aceptado como un estándar para la evaluación de lo que queremos decir con las distintas palabras que usamos para comunicarnos con los demás. Pero los diccionarios muy confiables en cada lengua han sido violados y a nadie parece importarle mucho esto. Matrimonio es un término bien establecido de nuestro vocabulario. Significa la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que ha significado desde tiempos inmemoriales. Eso es lo que dice el diccionario que significa. Hasta hace poco todos habíamos acordado cumplir con esa definición. ¿Con qué autoridad puede entonces esa palabra ahora tomar un nuevo significado? ¿Quién tiene el derecho de cambiar el sentido de una lengua? Al parecer, matrimonio ahora también significa la unión de dos miembros del mismo sexo. Con la modificación del significado de las palabras viene una alteración en nuestro pensamiento. ¿Por qué dicen muchos que matrimonio no debería significar lo que siempre quiso decir, lo que siempre significó? Otros argumentan: somos gente de progreso, debemos avanzar con los tiempos. Pero digo, matrimonio es una palabra hermosa y no pasará mucho tiempo para nosotros dar cabida en nuestro pensamiento a la idea de que el matrimonio gay es también matrimonio y es algo normal y común y que, según inclusive algunos, debe ser aprobado. Este ejemplo actual de la perversión del lenguaje, el colapso de la comunicación inteligente en aras del progreso o la modernidad, es bastante obvio. Menos obvio es el idioma extraordinario por el cual los feligreses y estudiantes de la Biblia definen satisfechos ellos su creencia más básica. En la instrucción de las mañanas de domingo, semana tras semana, han aceptado la idea de que Jesús, el Hijo de Dios, fue eternamente engendrado. Así lo dicen los credos que han resistido durante siglos, y nadie parece darle a este notable par de palabras un momento de atención. Tampoco aparentemente alguien predica sobre este principio más fundamental.
Pocos parecen saber que la generación eterna fue un término forjado después de siglos de disputa eclesiástica. Se resolvió so pena de herejía que uno no debe formular una objeción a que Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado antes de los siglos. Fue, en otras palabras, eternamente engendrado. Dicen que nunca hubo un momento en que no lo fue. O sea, engendrado. En esa convicción su iglesia probablemente toma su posición, pero poco se ofrece a modo de exposición de esa increíble frase generación eterna. ¿Es eso realmente lo que enseña la Biblia? ¿Tiene generación eterna incluso un significado de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, o cualquier otro diccionario? ¿Cómo puede alguien ser eternamente engendrado? La Biblia es un libro que habla claramente acerca de los padres y madres, hijos e hijas. Nos habla del creador de todas las cosas como nuestro padre. Enumera a los padres como los que engendran y a los niños como aquellos que son engendrados. La palabra hijo es por mucho el sustantivo hebreo más frecuente en el Antiguo Testamento, mejor dicho, las Escrituras, unas 5,000 veces. Tome su diccionario o cualquier diccionario que, aunque no sea el llamado oficial. Engendrar, ¿qué significa? Engendrar significa traer a la existencia, dar existencia, causar venir a la existencia, engendrar, procrear. ¿Queda claro? Una persona es engendrada, o sea, esta persona entra en existencia. Engendrar es el punto de origen y procedencia. Es la palabra que marca el inicio de la vida. Todos los hijos e hijas son engendrados por sus padres y nacidos por sus madres. Sin excepciones, a menos que usted esté hablando de Adán, cuya creación fue desde el polvo de la tierra, y Eva, que tuvo un inicio anormal. Debido a que Dios dio existencia a Adán, la Biblia dice que él era hijo de Dios. Lucas 3:22. Dios fue su creador y padre. Dios le trajo a la existencia a partir de la no existencia. La vida de Adán tuvo un comienzo en el tiempo y se derivó del Padre. Esto es cierto también del segundo Adán, Jesús. Exactamente el mismo lenguaje de Jesús, el Hijo de Dios. Él fue engendrado, le fue dada la existencia, el origen, se lo procreó y sucedió en la historia, en el tiempo. Si un hijo es engendrado, se deduce inexorablemente que hubo un tiempo en que ese hijo no existía. Por esta declaración en algunos círculos es suficiente para alertar a la policía teológica de hoy que va a oler una herejía. Y con el más sincero de los motivos seguramente, le informarán que usted no es cristiano. Verdaderamente la gente de las iglesias está en la necesidad de un pensamiento claro acerca de quién es Jesús. Los hechos en lenguaje sencillo sobre engendrar en la Biblia no han impedido a los teólogos la invención de un significado de engendrar que no puede tener. Ellos han dicho que en el único caso de Jesús, el Hijo de Dios, no fue engendrado a secas, así como los demás engendrados en la Biblia, sino que Él ha sido eternamente engendrado. ¿Qué? Pero si engendrar, recuérdelo bien, significa dar existencia a alguien para iniciar su existencia. Entonces, ¿cómo se puede ser eternamente engendrado? La respuesta es que las leyes del lenguaje establecido, bíblico y de otra materia, tal cosa es imposible. Es pura contradicción. No se puede dar existencia a algo que ya tiene existencia. No se puede dar vida a lo que ya tiene el ser. Eternidad describe lo que está fuera del tiempo. Engendrar significa traer a la existencia en un punto del tiempo. Generación eterna significa un principio sin comienzo, un principio sin inicio. Estas son frases que nada comunican y que por ello carecen de sentido. Sin embargo, son los pilares de la estructura de las enseñanzas de la iglesia histórica acerca de quién es Jesús.
Los feligreses por millones están comprometidos con la creencia de lo que eternamente ha sido engendrado, o lo que eternamente engendrado comunica. Pero ¿qué si esto equivale a nada? Peor que eso. Lo que sí es verdad es que generación eterna es una imposibilidad verbal. A continuación, el credo ha pronunciado palabras sin sentido, sin significado, así como contradecir la Biblia. No se puede ser eternamente engendrado. Amigos, ¿y si este término obstruye la gloriosa verdad que el Mesías fue real y verdaderamente un miembro de la raza humana, un pionero adecuado y un modelo para el resto de nosotros? Generación eterna elimina al Hijo de Dios de la historia y la realidad. Deja el cerebro en una niebla. Es un abuso de las leyes conocidas de la lengua. A menos, por supuesto, que usted se comprometa a distorsionar el significado de las palabras, como cuando se habla de matrimonio gay, la unión de un hombre y una mujer que en realidad es también la unión de dos hombres o dos mujeres. ¿Es esto así? ¿Debería ser así? No es sin razón que el teólogo Wolfhard Pannenberg se opone a la idea imposible que un hijo puede a la vez tener un principio y no tener un principio. Dice él, el hijo no puede al mismo tiempo consistir en su preexistencia y todavía tener su origen solo en la procreación divina de Jesús en María. Eso lo escribe en su libro Jesús, Dios y el hombre, en la página 143. En otras palabras, es absurdo decir que el hijo comenzó a existir si te refieres a que siempre ha estado en existencia. Pannenberg sostiene con razón que el nacimiento virginal, o sea, la procreación virginal, está en contradicción irreconciliable con la cristología de la encarnación. En un lenguaje sencillo, la enseñanza bíblica de que el Hijo de Dios recibió su existencia en el tiempo y el espacio por milagro, según Mateo 1:20 y Lucas 1:35, es totalmente incompatible con la noción de que el Hijo de Dios no tiene principio porque fue eternamente engendrado. ¿Acaso los trinitarios no se dan cuenta de que están comprometidos con este tipo de lenguaje insondable, incomprensible? Uno de sus principales exponentes escribió: Jesús es Dios unigénito, procediendo por la generación eterna del Hijo de Dios por el Padre, en un engendramiento que nunca tuvo lugar, porque siempre fue. ¿Qué es esto? Pues son las declaraciones del doctor Kenneth West sobre Juan 1:18. Esta declaración, pensamos, es el resultado inevitable de abandonar el sentido establecido de las palabras. Amigos, meditemos bien en este asunto, porque estas expresiones y frases llamadas teológicas y que muchos se han conjurado obedecer abrazándola fuertemente, son precisamente las que causan el desconocimiento de quién es Dios, nuestro Padre único y verdadero, y quién es su Hijo, nuestro Señor Jesús, Hijo del Padre, pero no Dios, el Padre, ni Dios como el Padre. Amigos queridos, nos encontraremos en una nueva oportunidad y les dejamos meditando en estas cosas y les recomendamos siempre que sigan enfocados en el reino de Dios.